Bien, comencemos. Como les decía, esta ayudantía va a ser especial porque va a ser en pizarra, va a ser más corta porque el único objetivo es que entendamos cómo hacer conversiones de flujos de efectivo, ¿no? Para poder hacer conversiones de flujos de efectivo necesitamos que entendamos primero qué es la capitalización. Entonces, para no hacerla tan aburrida la clase, quiero preguntar a alguno de ustedes quién tiene cuenta en cualquier banco, una caja de ahorro, alguien que se ofrezca o yo pregunto. Yo tengo Bien, ¿cuándo les llegan los intereses? ¿Saben cada eso? primero de mes. Cada primero de mes. Bien. ¿Y qué pasa si vos depositas $1.000 o 1.000 bolivianos, perdón, un 15 de enero? ¿Tus intereses de esos 1.000 bolivianos te los dan el 15 de febrero o no? El primero También te el lo... primero. O sea que sin importar del periodo en el que ustedes depositen dinero al banco, los intereses siempre se pagan el primero de cada mes, ¿cierto o no? Sí, sí, exacto. Bien. Eso se debe a que el periodo de capitalización de las cajas de ahorro es mensual. Entonces vamos a comenzar a entender eso y una vez nosotros entendamos qué es un periodo de capitalización y cómo se comporta en matemática financiera, vamos a poder fácilmente hacer conversiones de flujo de efectivo. Ya, pausa ahí en ese tema de la capitalización. Ahora, comentando un poco lo que han venido avanzando con el ingeniero desde el segundo parcial. Él comenzó a hablar sobre este tema en Word. Él les decía que hay tres aspectos o tres variables importantes para considerar. Eran el flujo, la capitalización y el interés, ¿no? Y él les decía de que esas tres necesitan estar en el mismo periodo de tiempo para que ustedes puedan trabajar con el ejercicio, ¿no? Entonces, la repito, el flujo del efectivo, la capitalización y la tasa de interés. Estas tres variables se describen con un periodo de tiempo, ¿no? El flujo puede venir mensual, puede venir anual, semestral, etcétera. La capitalización igual es dato, puede venir de cualquiera de los tiempos, ¿no? Mensual, semestral, anual. Y por último, la tasa de interés generalmente viene en años, ¿no? Una tasa nominal, como se llama, ¿no? La tasa nominal que viene en años. Pero a veces el ejercicio no lo puede dar en tasa semestral, en tasa mensual, no sé. Entonces necesitamos entender esas tres variables y necesitamos que estén en el mismo periodo de tiempo para poder trabajar tal y como habíamos comenzado a hacer en el primer parcial. Lo que les voy a explicar ahora es la capitalización de los bancos para que se entiendan bien fácilmente. Voy a hacer una línea de tiempo y vamos a asumir que estos son los meses del año. En un año hay 12 meses, solo voy a colocar algunos. Con Damián decíamos de que si ustedes depositaban 1.000 bolivianos acá, por ejemplo, a mitad del primer mes, él me decía que de todas formas los intereses le tenían que llegar un primero de mes y no necesariamente a la mitad del otro mes, ¿no? O sea que esos 1.000 bolivianos no se rigen de forma mensual en función del momento en el que ustedes depositan el dinero, sino en función del periodo de tiempo que nos da el banco, que es cada primero de mes. Me explico. Cuando ustedes depositen dinero en el banco, el periodo de capitalización va de primero a primero de mes. O sea que esto de acá es un periodo de capitalización. Le pregunto, ¿se entiende qué es un periodo de capitalización por el momento? Le voy a dar el concepto y de ahí lo vamos a ver gráficamente. El periodo de capitalización es aquel periodo de tiempo que debe cumplir cierta cantidad de dinero para ganar interés. Lo repito, el periodo de capitalización es aquel periodo de tiempo que necesita cumplir cierta cantidad de dinero para poder ganar interés. ¿No? Entonces, con ese concepto, analicemos estos 1.000 bolivianos que se depositó en la mitad del primer mes. ¿No? Y yo voy a seleccionar a alguien al azar porque lo que estoy viendo acá.
Daniela Cochi Quispe, ¿estás ahí? Sí. Daniela, bien, gracias Daniela. Estos 1000 bolivianos vos los depositaste acá, ¿no? En el día 15 del primer mes. Te pregunto, Daniela, estos 1000 bolivianos, cuando lleguen acá, a esta parte, ¿van a ganar intereses? ¿Sí o no? No sé. ¿Sí? Voy a repetir el concepto del periodo de capitalización y con eso me vas a responder. El periodo de capitalización, sea cual sea, en este caso un mes, para el ejemplo, es el periodo de tiempo que tiene que cumplir una cantidad de dinero para recién poder ganar interés. Ahora te pregunto, estos 1000 bolivianos que depositaste vos el 15 del primer mes, al final del primer mes, ¿ganaron intereses o no? Sí. ¿Por qué? Por... No, perdón, estoy perdida. Ya, no hay problema. La respuesta es no, no ganan intereses porque estos 1000 bolivianos no han cumplido un periodo de capitalización. ¿Ya? A ver, otra persona. Alejandro Miguel. Hola, hola. Te pregunto, la misma pregunta, ya sabes la respuesta. Estos 1000 bolivianos que estaban en la mitad del primer... Vamos a hablarlo por fecha, si querés. El 15 de enero, vos depositas 1000 bolivianos al banco. El 1 de febrero de ese mismo año, ¿esos 1000 bolivianos han ganado intereses o no? Vos dijiste que la respuesta era no, ¿no? Exacto. Pero ¿Por qué? yo una pregunta, ¿no dijiste que cada mes, cada primero de mes se cobra el interés? Ya, No está importa bien. el tiempo que lo hayas depositado antes. Ya, Esa parte quería que... bien, bien. Vamos a aclarar eso. Lo pensaba aclarar al final, pero lo vamos a aclarar ahora. En la teoría, hablando, digamos, de un libro, Matemática Financiera, no debería ocurrir que estos 1000 bolivianos ganen intereses al final del primer mes. No debería ocurrir, en la teoría. Ahora, si nos vamos a la práctica y vos efectivamente depositas 1000 bolivianos el 15 de enero, el 1 de febrero sí vas a tener parte de interés de esos 1000 bolivianos, porque el banco, a pesar de ser capitalizable mensualmente, te da unos intereses en función del saldo promedio diario de tu cuenta, ¿no? Pero eso es otro tema, digamos, eso es algo que se da en la vida real y yo no quiero meterme a eso, al menos esta clase no, porque estamos comenzando a aprender de forma teórica para que cuando lo veamos en ejercicio apliquemos lo que se debería hacer. ¿Ya? Lo voy a repetir para que se entienda. Yo estoy diciendo de que estos 1000 bolivianos que depositan el 15 de enero no van a ganar intereses el 1 de febrero. Les estoy diciendo que no porque no ha cumplido un periodo de capitalización que es un mes. Ahora, en la vida real se da el caso de que vos depositas esos 1000 bolivianos el 15 de marzo, de enero, y el 1 de febrero te van a dar cierto interés por esos 1000 bolivianos. Pero eso se da porque los bancos dan intereses capitalizables mensualmente en función del saldo promedio diario de tu caja, ¿no? De tu caja de ahorro, ¿no? Pero eso ya es más del banco. Yo estoy hablando de algo teórico por el momento, ¿no? Entonces, olvidándonos eso, lo que ocurre en la vida real del banco, te pregunté si estos 1000 bolivianos ganaban intereses, ya sabemos que la respuesta es no, y ahora te pregunto por qué. Porque no cumplió el periodo de capitalización. Bien, ahora escucha esta otra pregunta. Esto vos lo depositaste, y voy a poner acá el 15 de enero, ¿no? Estos 1000 bolivianos. Aquí viene otra pregunta. ¿El 15 de febrero van a ganar intereses? ¿Sí o no? En la práctica sería así, ¿no? Claro, en la práctica sí, pero ahora en la Teoría teoría, no. ¿por La qué no? teoría no, porque ahí en el cuadro está. Es como si empezara, no importa la fecha, si lo entregaras un 28 de febrero,
Te va a contar del cada primero a cada primero. Muy bien, muy bien. Es exactamente eso lo que yo quiero que se entienda en esta clase. Es lo único que quiero que se entienda. Porque esto es más difícil de explicar en computadora, ya en Excel o Word. Entonces lo vamos a repetir para que todos los demás entiendan. Estos 1.000 bolivianos que se depositaron el 15 de enero no ganan intereses al 15 de febrero porque no han cumplido un periodo de capitalización. Y alguien puede decir, pero si Luis Andrés está diciendo que un periodo de capitalización es un mes y del 15 de enero al 15 de febrero hay un mes, ¿por qué no ganan interés? La respuesta es porque vos no podés decidir cuándo comienza ese periodo de capitalización. El banco ya lo tiene fijado. El 1 de febrero, el 1 de marzo y así sucesivamente. Cada 1 de mes es el comienzo de un periodo de capitalización. No es el 15, no es el 28, no es el 17, no es cuando a uno le da la gana, ¿no? Entonces, recapitulando, estos 1.000 bolivianos que se depositaron el 15 de enero, al 1 de febrero no ganaron interés porque no cumplieron un periodo de capitalización. Estos 1.000 bolivianos del 15 de enero al 15 de febrero, a pesar de haber cumplido un mes en su caja de ahorro, no han ganado intereses porque no han cumplido el periodo de capitalización que nos exige el banco, que es del 1 al 1 del siguiente mes. Entonces, aquí viene otra pregunta para Andrea Brañez. ¿Cuándo ganan intereses esos 1.000 bolivianos? Cuando sea el siguiente mes, el primero. Cuando sea el siguiente mes, el 1. Sería más o menos acá, ¿no? Sí. Exactamente, es ahí. Esta fecha, digamos, en nuestro ejemplo, sería el 1 de enero, febrero, marzo. El 1 de marzo. Ahí recién esos 1.000 bolivianos comenzarían a dar interés. ¿Por qué? Porque ahí recién estos 1.000 bolivianos han pasado a cumplir un periodo de capitalización dentro de su caja de ahorro. Esto es muy importante, de verdad que es muy importante. ¿Ya? De eso se trata el segundo parcial. Lo que estamos explicando hoy sí o sí lo tienen que saber. Bien, entonces si ya sabemos qué es capitalización, sabemos cuándo gana interés cualquier cantidad, vamos a pasar al siguiente punto, que era aprender a hacer conversiones de los flujos de efectivo. Voy a hacer unos flujos para que podamos trabajar con ellos, ¿ya? Si yo coloco esto y pongo que estos son 500 bolivianos por mes y todos los periodos son meses, se sobreentiende que hay 500 bolivianos en cada mes, ¿no? Estoy haciendo un gráfico en vez de poner, perdón, estoy haciendo una barra larga en vez de poner una flecha en cada uno de los meses. Pero se entiende que hay 500 bolivianos por mes, ¿sí o no? Sí. Te pregunto, Paola, ¿cuántas veces 500 bolivianos hay acá? 8. Muy bien. ¿Dónde comienza la primera? ¿En el 0 o en el 1? En el 1. Ahí están los 8 500 bolivianos. Ahora, en este parcial hay casos, les decía, en los que tenemos el flujo en un periodo de tiempo, la capitalización en otro periodo de tiempo y el interés en otro, ¿no? O a veces podemos tener dos iguales. De todas formas, tenemos que transformar todos los periodos de tiempo a uno solo. ¿Cuál era? ¿Cuál es el que manda de esos tres? ¿El del flujo? ¿El de la capitalización? La capitalización, ¿no es así? La capitalización es lo único que ustedes no pueden modificar. Por lo que les explicaba hace rato, ¿no? Eso ya viene fijado por el banco o por cualquier entidad financiera que les haya puesto esa condición, digamos, ¿no? Vamos a tener una caja de ahorro que va a ser capitalizable mensualmente, ¿no? Entonces ustedes tienen que ajustar su flujo y la tasa de interés que les dan nominal se ajusta a esa capitalización mensual para poder recién trabajar de forma correcta el flujo, ¿no? Entonces, en este caso, para este parcial, de eso se tratan los ejercicios. Van a tener flujos de efectivo
quizás en meses, semestres, lo que sea, van a tener una capitalización y van a tener una tasa de interés. Y el primer paso que vamos a hacer, lo vamos a ver el lunes, va a ser transformar todo al periodo de la capitalización. Entonces yo voy a decir acá que voy a poner acá, que mi capitalización va a ser bimensual. Entonces necesito transformar este flujo que está en meses a bimés para poder recién trabajar como ya aprendimos en el primer parcial. Para hacer eso, yo, por ser el primer ejercicio, voy a hacer otro gráfico abajo con los flujos bimensuales, ¿no? ¿Cómo serían estos flujos bimensuales? El mismo gráfico, solo que ahora, en vez de mostrar meses, voy a mostrar los bimeses, y un bimés está compuesto por 2, ¿no? Entonces, aquí recién estaría el bimés 2, aquí el 3 y aquí el 4. Ahora, de nuevamente, como ya entendimos que así se debería dibujar, solamente por este ejercicio voy a colocarlos todos los 500 así. Ya sabemos que cada uno es 500. Para transformar un flujo de un periodo de tiempo menor a un periodo de tiempo mayor, los flujos se suman, ¿ya? En este primer bimés, si yo lo comparo con los flujos mensuales, ¿cuántos 500 bolivianos tengo? 2. Entonces voy a sumar estos dos flujos y los voy a poner acá, pero ya no como 500, sino como 1000. Lo mismo con todos, ¿no? En este caso igual 500 más 500. Esto que estamos viendo ahora, cuando hagamos los ejercicios en Excel o en Word, va a ser mucho más fácil porque en la misma tabla que tengamos en Excel vamos a hacer una suma, digamos, vamos a comparar los dos flujos, el flujo mensual, abajo vamos a poner otro flujo bimensual, y en esta celda vamos a hacer una suma del de arriba más el de la izquierda cuando sea bimestre, ¿no? Y lo pegamos acá y va a ser lo mismo. ¿No? En Excel va a ser mucho más fácil, pero es necesario entender esto. Cuando tengamos que convertir flujos de un periodo de tiempo menor a uno mayor, los flujos se suman, como en este caso, ¿no? En el primer bimestre tenemos que sumar todo lo depositado en los primeros 2 meses. Si aquí hubieran 800 bolivianos, digamos, de depósito, estos no serían parte del primer bimestre, porque están en el mes 0, que es igual al mes 0. Entonces aquí estarían los otros 800 bolivianos. Y nada, hasta ahí alguien quiere preguntar algo sobre cómo transformar estos flujos. ¿No? Bien, voy a borrarlo y vamos a hacer, esto se cumple para todos, ¿ya? Si aquí fuera semestral, por ejemplo, comenzamos con el semestre 0 y más o menos acá sería el semestre 1. Y si quisiéramos llevar este flujo mensual a semestral, deberíamos aquí sumar todos los flujos que hay desde el 1 hasta el 6, ¿no? Y con eso transformamos un flujo mensual a semestral. Ahora vamos a hacer el caso opuesto, ¿no? De mayor a menor. Vamos a hacer el caso de, al revés, de bimés a mes. Y vamos a poner acá el bimés 1. Estos van a ser 500 bolivianos cada bimés. Y la capitalización va a ser mensual. Hasta ahí se entiende, ¿no? Tenemos, supongamos otro enunciado en el que tenemos el flujo en bimeses. En cada bimés, comenzando en el 0, tenemos 500 bolivianos, ¿no? Ahora voy a poner 500 acá. Así. Y la capitalización me dice mensual. Entonces yo necesito transformar este flujo que tengo en bimés a un flujo mensual. Entonces lo que voy a hacer primero es ajustar, digamos, la línea de tiempo del bimés al mes. Aquí es lo mismo, ¿no? Siempre vamos a iniciar en 0, 0. Aquí en el primer bimés, ¿cuántos meses hay? 2, ¿no? Entonces por acá estaría el primero y lo mismo. Lo mismo pero al revés. Cuando, esto lo explica bien el ingeniero sobre este tema. Él dice que los flujos se pueden sumar, pero no se pueden dividir.
En el anterior ejemplo, nosotros sumábamos todos los flujos que habían en 2 meses y los llevábamos al bimestre. En este caso no podemos hacer esto de decir, si aquí hay 500 en el primer bimestre, yo no los voy a dividir en 2 y poner 250 y 250 acá. Eso es un error y no se debe hacer. Entonces, para poder llevar esto que está en el bimestre 1 a un flujo mensual, simplemente lo copio, ¿no? Si esto se depositó en el bimestre 1, es lo mismo que haberlo depositado en el mes 2. Entonces, aquí estarían los 500 bolivianos, este también, ¿no? Que ahora es 500, digamos 800, y lo mismo para todos. Y lo de la tasa de interés, eso no es problema, no es una regla de 3 simple, ya todos lo hemos visto. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, si nosotros tuviéramos la capitalización mensual, el flujo bimensual y la tasa de interés anual, tenemos las 3 variables en 3 diferentes periodos de tiempo, necesitamos convertirlas a la de la capitalización, que era mensual. Entonces, el primer paso fue llevar el flujo a meses, lo cual ya hicimos. El segundo paso era llevar la tasa de interés de anual a meses, que va a ser dividido entre 12 o haciendo regla de 3 simple. Y con eso recién podríamos trabajar el ejercicio tal y como hemos aprendido para el primer parcial, ¿no? Un flujo con X cantidad de dinero, con la tasa de interés que hayamos calculado, y dependiendo de lo que nos pregunten, ¿no? Generalmente para el segundo parcial se pregunta el futuro de algún flujo. Voy a hacerles un ejemplo más. Todos estos son flujos de 1000 bolivianos. El ejercicio dice lo siguiente, para un ejemplo, ¿no? La capitalización va a ser trimestral y la tasa de interés va a ser 4% anual. ¿Ya? Supongamos que tenemos un ejemplo como este. Tenemos un flujo de 1000 bolivianos mensuales desde el mes 0 hasta el mes 6. Nos dice que la capitalización es trimestral y que la tasa de interés es anual. Entonces, el primer paso es llevar todo el flujo al periodo de la capitalización. Entonces, sería llevar esto en meses a trimestres, y se hace de esta forma, ¿no? Lo que está en el 0 se copia en el 0, en este caso son 2000. Para el primer trimestre necesito sumar estos 3 flujos que son de 1000 cada uno, entonces 3000. Y lo mismo para acá, ¿no? 3000 también. Entonces el primer paso, que es llevar el flujo al periodo de la capitalización, listo, porque aquí tenemos un flujo trimestral. El segundo paso es llevar el interés de anual al trimestral. Entonces podemos hacer la regla de 3 simple, es decir, que tenemos 4% cada 12 meses, si quieren, ¿no? Entonces nos pide calcular cuánto vale cada 3 meses, ¿no? Y X va a ser igual a 3 por 4, 12 dividido entre 12, 1%. 1% trimestral. Eso es lo que el ingeniero se refiere a hacer la regla de 3 simple en su clase. Entonces, con esto que tenemos, el flujo trimestral, la capitalización trimestral y la tasa de interés trimestral. Y supongamos que yo les pido hallar el futuro en el mes 6 o trimestre 2. Entonces, voy a hacer esto y terminamos. Van a poner, ¿no? Futuro en el trimestre 2. El número que colocamos acá tiene que estar en función de la capitalización. Entonces yo estoy buscando el futuro en el trimestre 2, que es igual al mes 6. Entonces me concentro ahora solamente en esto, ¿no? En el flujo trimestral. Comienzo con estos 1000. Estos 1000 yo necesito llevarlos hasta acá, hasta el trimestre 2. Entonces, ¿cuántos periodos de capitalización ha cumplido? 2 periodos de 2 capitalización. periodos. Ha cumplido 2 periodos. Entonces vamos a colocar como en el primer parcial, por eso les decía, los 1000 bolivianos de acá han cumplido 2 periodos de capitalización, entonces van a ganar intereses 2 veces. Entonces lo voy a llevar
con un futuro dado un presente al 1% trimestral, ya no el 4% anual, 2 periodos, ¿no? N periodos, 2. Con eso, esos 1000 bolivianos ya están en el futuro, en el trimestre 2. Ahora los 3000. Estos 3000 también los voy a llevar acá al 1%, pero solamente un periodo de capitalización. ¿Y qué pasa con esos 3000 del trimestre 2? ¿Cuántos periodos de capitalización han cumplido? Ninguno se suma. Ninguno, simplemente se suma de esta forma, ¿no? Y de todas formas, aunque pusieran el futuro dado un presente al 1% cero, eso se hace 1, ¿no? Entonces da igual. Esos 3000 lo que nos está diciendo es que no han cumplido un periodo de capitalización, por lo tanto no han ganado interés. Recuerden que estos 3000 vienen de sumar estos 3. O sea que los 1000 aquí, en este mes, están sumados acá, por lo que no han ganado intereses hasta llegar al mes 6, ¿no? Esto lo vamos a ver, que es importante en los ejercicios. Y nada, si pueden dominar, hacer todo esto, no va a ser necesario que vayan a ayudantías porque van a poder hacerlo facilísimo. Y no hay más, esto era lo que quería que aprendan. Si quieren preguntar algo. Sí, te iba a preguntar, en el mes 0, sea cual sea el monto que haya, siempre se va a replicar abajo. En este caso, arriba, en el flujo de arriba, tenemos 1000, ¿no es cierto? Supongo. Sí, aquí tenemos 1000. Entonces, no importa cuánto sea la cantidad ahí en el año 0, abajo siempre se va a poner el mismo número. Sí, si aquí tuviera en este mes, por si acaso, ¿no? Si aquí tenés 1000, se repite acá. A menos que tengas un año menos 1, donde tenés 1000 también. Entonces acá se tienen que sumar estos dos, y aquí ya le pondrían los 1000. ¿No? Porque recordemos, siguiendo análogamente esto, ¿no? Para el primer trimestre, vos venís y sumás lo del 3, lo del 2 y lo del 1. Para el trimestre 0 vos tendrías que venir a sumar lo del 0, lo del menos 1 y lo del menos 2. En este caso no teníamos nada, entonces solamente sumás lo del 0. ¿Ya? Sí, gracias, ahora sí entendí. Bien, nada más hasta aquí esta ayudantía, nos vemos el lunes.